lo que cuesta seguir, lo que cuesta servir al Señor, lo que cuesta cada una de nuestras acciones diarias, lo que cuesta levantarse en esta época cuando se pone frío en la mañana, lo que cuesta el trabajo, lo que cuesta las relaciones, lo que cuesta soportarnos unos a otros, soportar las diferencias, soportar a nuestro jefe, soportar nuestros vecinos, nuestros familiares, soportarnos. Y esto produce a veces angustia, produce pesar, preocupación. Muchas veces nos desenfoca. Y cuando te sentís tan oprimido y tan cargado, decís, ¿hasta cuándo, Señor? ¿O por qué se comporta de esta manera? ¿O por qué reacciona si vamos a la iglesia? ¿Por qué este que va o este que tiene más cargo que yo se comporta de esta manera? Si vamos a lo que es, él tendría que ser un ejemplo. Pero la verdad que el Señor nos llama una y otra vez a perdonar a nuestro prójimo, a los que nos ofenden. Y es difícil cuando aún nosotros nos sentimos tan cansados, tan oprimidos, que decimos, Señor, ¿cuándo termina esto? ¿O cuándo voy a salir de esta situación? Y eran una de las oraciones que hacía en esta semana. Y podía escuchar claramente la voz del Señor cuando yo hacía cada uno de los planteos y exponía la queja, ¿no? Decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? A mí también me lo hicieron. Si sabré yo lo que es traición, si sabré yo lo que es humillación, si sabré yo, era tan claro que cada una de las cosas que yo le planteaba, el Señor podía escuchar que afirmaba esto que yo decía. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y es lo que cuesta el seguir al Señor, lo que cuesta el discipulado. No es tarea fácil. Si estás en este lugar es porque tenés las condiciones. El Señor te ha dado las fuerzas para dar un paso de fe más allá que mucho del promedio de nuestra comunidad. El Señor tiene un propósito con tu vida. El Señor tiene una misión con vos. Pero depende de una decisión diaria. Así como amamos, en mi caso a mi esposa, amo a mis hijos cada día, porque amar no es un sentimiento, es una decisión diaria que tomamos de amar a nuestra esposa, de amar a nuestros hijos, y de que nos levantamos para trabajar, nos levantamos para estudiar, es porque yo amo a mi esposa, porque amo a mi familia, porque amo a la iglesia, porque una familia sana es una iglesia sana. Individuos, cada uno de los que componemos este cuerpo de Cristo, independientemente cómo esté conformado el grupo familiar, vos estás siendo de influencia y de bendición para tu familia y tu casa. Y esto es lo hermoso, que a pesar de que cueste lo que te haya costado llegar hoy, hacer correr quizás, porque no sé, pero a mí las horas se me pasan volando. Y andamos corriendo los preparativos y todas las cosas que uno tiene que anticiparse, lo que cuesta cada una de esas acciones. Cada uno está invirtiendo tiempo, ha invertido en pasaje, en el combustible, en el vehículo, en todo esto, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación? Y es el amor que hemos recibido gratuitamente de nuestro Señor Jesucristo, esta salvación tan grande que vos has aceptado en tu corazón. Y si no lo has hecho, en esta noche es la oportunidad para que aceptes al Señor como tu Señor y como tu Salvador.
Y si has estado dudando por un instante, para que no dudes más, que Él te ama, que Él es tu Señor, Él es tu Padre Celestial, que conoce tu necesidad, que conoce lo que te cuesta orar, lo que te cuesta el trabajo, lo que te cuesta ponerle las diferentes variables que cada uno tiene que enfrentar. Pero como te decía, hemos recibido una salvación tan grande, hemos recibido una bendición tan grande de nuestro Señor Jesucristo al darnos esta salvación gratuita para todos. Pero eso no significa que no se haya tenido que pagar un precio. Amén. Que sea gratuita para nosotros no significa que haya sido gratis, que alguien no haya tenido que pagar un precio por nosotros, un precio que nosotros no podíamos pagar, que nosotros no podíamos con nuestra vida poder hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, derramar su sangre por cada uno de nosotros, para que hoy tengamos la libertad, no de que entre solamente el sumo sacerdote a la presencia de Dios presentando los pecados del pueblo, que presentaba y como era en el Antiguo Testamento, donde la sangre cubría los pecados, pero la sangre de Jesucristo quita y borra todos tus pecados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esta salvación y porque somos libres de toda condenación, de toda acusación de Satanás? Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que están conectados por Facebook. Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando esta transmisión también. Y quería compartir con ustedes allí el pasaje en Lucas capítulo 14, Lucas 14, versículo 25. Si lo tiene, ¿me puede decir amén? Amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Yo no sé en su versión, pero en la mía dice el precio del discipulado. Lo que cuesta seguir. Bien. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Acá vemos en este relato, ¿no?, cómo empieza. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, grandes multitudes. No es una multitud seguía a Jesús. Por el relato de los panes y los peces tenemos un parámetro de que muy probablemente sean multitudes de más de 5.000.
consideremos que normalmente se contaba en aquella época a los hombres. O sea que de ahí usted saque la cuenta la cantidad de personas que seguían a Jesús. Multitudes de personas que estaban con necesidades, con problemas, con enfermedades. Y dice la palabra que Jesús hasta muy tarde los ministraba y los sanaba a todos. Qué trabajo, ¿no? Qué trabajo pastoral y de amor por las personas. Y a mí uno de los pasajes que me impacta es cuando Jesús dice que miraba a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y es tan necesario en este tiempo los pastores, los discípulos, los agradecidos, todos aquellos que recibieron esta salvación tan grande del Señor gratuitamente. Y como no hay manera que nosotros podamos devolverle a Él o retribuir o pagar o cancelar esa salvación tan grande, lo que hemos recibido por gracia compartimos. Por gracia nosotros damos. Por la gracia y el amor de nuestro Señor, que Él tuvo tanta paciencia con nosotros, siendo malos, ¿cómo nosotros no vamos a tener la misma consideración o venir a juicio contra nuestro prójimo? Por eso es que nosotros en este tiempo, el Señor ha permitido que nos levantemos y seamos sal y seamos luz. ¿Por qué? Por amor. Todo Jesús murió en la cruz por amor a nosotros. Jesús acá todavía no había muerto, pero nosotros vemos toda la historia completa. Pero acá Él dice, si alguno viene a amor y no sacrifica el amor de su padre y su madre, todos tenemos o somos o hemos sido parte de un núcleo familiar, y el argentino por naturaleza y costumbre y tradición es muy familiar, es muy unido, y sabemos lo que duele el despegue, sabemos lo que cuesta cuando un ser querido parte a la presencia del Señor o se tiene que ir del país. Sabemos el desapego, lo difícil y lo duro que es, pero el Señor nos está mandando a eso. No a no tener en menos, ni a honrar a nuestros padres, ni ser indiferentes, sino que la actitud que tuvieron los discípulos, de que el Señor te está llamando para ser un discípulo, para ser un seguidor, para ser un instrumento en las manos del Señor. Él te necesita en el lugar donde Él te ha puesto para predicar su palabra. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque sé que está haciendo ese trabajo, en mayor o en menor medida. Sé que hay disposición del corazón también de algunos hermanos a abrir casas de luz. Sé que hay hermanos que comparten los devocionales, que llegan a diferentes partes de Santiago del Estero, de Buenos Aires, del Chaco, esos devocionales que compartimos en la mañana. Y esos pequeños gestos, esas pequeñas acciones son palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. No sabemos a la persona que le llega la condición que está. Y tan solo reenviar una palabra, un devocional de 2 minutos, 1 minuto y medio, puede marcar la diferencia en una persona. Pero tenemos que renunciar a veces a decir, lo envío, o qué molesto, o no me gusta la voz, o no me parece muy corto, o empezamos a esos prejuicios que tenemos para hablar, porque a veces también una persona me comentaba, tenía un deseo de hablarle a una persona en el colectivo, pero me dio tanta vergüenza y me quedé callada. Pero el Señor le demostró que a través de otra persona le levantó y oró por esa persona. Entonces, cuando vos tenés esas cosas de decir, tengo que orar, tengo que dar, tengo que
hablar a una persona que no te va a costar mucho dinero, sino que quizás un par de minutos, es el Espíritu mismo que está en tu interior, que es el que te mueve. El que nos mueve es el Espíritu Santo, no son las emociones, no es que nosotros nazca de nuestra propia naturaleza, sino que es el Espíritu Santo el que nos moviliza, es el amor que hemos recibido y ese amor es el que compartimos. Si has sentido falta de amor por tu prójimo, es tiempo que empieces a orar para que el Señor te dé más paciencia y amor por aquellos que quizás decís mejor tenerlo lejos que cerca. Y nos habla acá también de, como leímos, el de construir una torre, que muchas veces se da este versículo para el área de las finanzas, ¿no? De crear un presupuesto y todo este asunto, pero para nosotros en esta hora la aplicación es que lo que estás decidiendo en tu corazón de seguir al Señor te va a requerir esfuerzo. Sabemos lo que cuesta construir en Argentina. Sabemos que hay que comprar bolsa a bolsa, ladrillo por ladrillo, varilla por varilla, caño por caño. No es que vamos como al supermercado y hacemos toda la compra para edificar la casa. El Señor nos está hablando en su palabra que va a requerir de esfuerzos, que va a requerir de ajustes, que va a requerir de tiempo, pero que va a valer la pena. Que vas a poder enfrentar esos temores y vas a poder enfrentar esos enemigos no con lo que vos tenés o alcanzaste, sino en el nombre del Señor. El Señor es tu fortaleza, el Señor es tu proveedor, el Señor Jesús es el que te va a dar la provisión, la bendición, la sabiduría y la guía para tomar sabias decisiones. Pero hay un precio, hay un costo que pagar. Y en la cultura y en los tiempos que vivimos, poco se está dispuesto a sacrificar. ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Qué es lo que yo gano con servir al Señor? Creo que ya está sobregirada la lista en tu haber. Creo que lo que ya el Señor hizo por nosotros, más allá de que no está mal que tú anheles tener tu casa, tu vehículo, las cosas materiales, eso va a venir en la medida que vos pongas en prioridades las cosas del Señor. Y empieces a construir el fundamento de tu fe, no en las cosas materiales, no en las relaciones interpersonales, sino en la relación con el Señor y con el Espíritu Santo. En la medida que vos estás conectado con el Espíritu, el Señor te va a dar la sabiduría para multiplicar y para construir todo lo demás. Por eso debemos renunciar. Muchas veces, anhelos personales, logros personales, ambiciones, como te digo, no está mal. Pero si la prioridad no es el Señor en esa lista, luego vienen las frustraciones. Porque vos tenés un método de decir, yo voy a terminar esta carrera en tanto tiempo, en tantos años yo termino esta carrera, luego me recibo, hago esto y aquello. O estoy en este trabajo y empiezo como ayudante, pero de acá a tanto tiempo voy a llegar a gerente o puedo tener mi propia empresa. Pero cuando tenemos esos cálculos propios, esas seguridades propias, que lo que tengo es porque yo me esfuerzo, porque yo me levanto, porque yo me lo gano, porque yo me sacrifico, porque yo sudo la gota gorda y yo me lo merezco y yo necesito disfrutar y yo quiero. Cuando entramos en ese egocentrismo es que nos desenfocamos de que dependemos de Dios. Entonces chocamos contra una pared. Surgen imprevistos, surgen cosas, pueden ser tantas, alguna enfermedad, algún choque, algún robo, tantas cosas que pueden pasar, pero cuando vos estás
cimentado, cuando estás afirmado en el Señor, nada te va a mover ni te va a desenfocar de lo que Dios te ha hablado a vos primeramente. Pero el Señor está hablando de que debemos renunciar aún a nuestros padres, a nuestras madres, el estar, esa relación enferma. No digo de relación de amor, yo amo y honro a mis padres, pero hay veces prioridades que el Señor te ha mandado a hacer, responsabilidades como discípulos de Jesús que tenemos que cumplir antes que cualquier agenda, antes que cualquier compromiso. Y eso es lo que te bendice. Y eso es lo que vos traes sal y traes una respuesta en el lugar donde Dios te ha puesto. Sabemos que el discípulo viene de la palabra matetes en griego, que significa aprendiz. Estamos en este proceso de asimilación y de crecimiento. Toda la vida vamos a estar siendo procesados en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, y tenemos que estar constantemente analizando nuestro corazón, analizando lo que vemos, analizando lo que estamos aprendiendo. Si discípulo significa aprendiz, es que todos estamos aprendiendo ¿de quién? De nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que nos da las pautas, nos da sus enseñanzas y sus mandamientos para que los cumplamos y los sigamos. Pero claro, a veces decimos, yo esto lo sé manejar, no voy a molestar al Señor por estas pequeñeces. Como leíamos en el versículo, multitudes seguían a Jesús. Multitudes, pero no discípulos. Multitudes que recibían el milagro y se iban. Multitudes que recibían sanidad y no volvían más. Pero sin embargo, tenía un grupo íntimo de 12 discípulos. 12 que seguían las pisadas, 12 que estaban allí, 12 discípulos que estaban conviviendo día y noche y aprendiendo del carácter, de la forma de que Jesús vivía. Y es lo que nosotros, cada uno de nosotros debemos reflejar, el carácter de Cristo. Cuesta mucho. Tenemos que dejar comodidades, tenemos que dejar citas, tenemos que dejar muchas cosas que nos gustaría estar disfrutando quizás en este momento. O perderte cosas que no digo que sean malas, pero que no son importantes y necesarias para tu crecimiento. Porque dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y el Señor a nosotros no nos creó para sufrir y pasar dolor y angustia, sino que eso es consecuencia del pecado que entró al mundo. Pero vino Jesucristo para que seamos libres de eso. No para volver otra vez atrás, volver a donde Dios ya nos sacó. Nos llamó a seguirle a Él, poniendo nuestra mirada y ser sal y ser luz. Que el Señor te fortalezca, te bendiga en este tiempo para poder hacer esos sacrificios de renuncia a cosas o pasiones o cosas que te cuestan soltar. Que el Señor te dé la fuerza para soportar las burlas, los desprecios, las traiciones y aún la humillación. Porque Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto? Y si quizás hay un poquito de duda en tu corazón por todo lo que ello implica, te puedo asegurar de que vas a andar más liviano, que tu carga va a ser más ligera,
Cuando estás aferrado al trabajo, cuando estás aferrado a lo material, eso material hay que sostenerlo, hay que cuidarlo. Y vemos que se va desgastando, ya sea una casa, sea un vehículo, sean los muebles. Todo se va desgastando y hay que darle mantenimiento para que mantenerlos en condiciones. Pero el Señor a nosotros nos está dando una mirada, que nuestra mirada esté puesta en Él. Que no nos enfoquemos en esas cosas que van a perecer y se van a quedar. Hay cosas mejores que Dios tiene para tu vida. El Señor tiene cosas que ojo no vio ni oído yo, dice, que Él ha preparado para los que en Él confían. Si vos estás depositando tu confianza, no tenés que temer cómo Dios te va a proveer, cómo Dios te va a sustentar, cómo Dios va a darte ese tratamiento que necesitas. Él te va a ser tu proveedor. Siempre y cuando nuestra mirada, nuestro pensamiento y nuestro corazón esté enfocado en Él. Romanos capítulo 8, 5. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Si en este tiempo ha habido falta de paz, si la ansiedad te ha sobrebordado, es porque la vieja naturaleza está sobrepasando lo que el Señor ya hizo, la nueva naturaleza que hay en vos. Si hay pensamientos que vienen o ataques a tu vida, a tu mente, recordá esta palabra y tener discernimiento para poder decir en el nombre de Jesús, soy libre de todo ataque a mi mente y a mi corazón, de estos pensamientos, de estas cosas que pensamos que es nuestra reacción que debemos tomar en ese momento, porque cuando vemos un acto de injusticia, se produce ese acto de respuesta y de enojo ante la falta de justicia. Y queremos intervenir nosotros. Y ahí está el problema, porque no dejamos que Dios intervenga. ¿De qué manera vamos a hacer frente? Buscando la paz que solamente el Señor da cuando doblas tus rodillas. Solamente cuando agarrás la palabra del Señor y decís, Señor, es esto lo que yo necesito en mi vida. Yo necesito de tu Espíritu que es vida y es paz. Si te has sentido triste, si te has sentido moribundo, te has sentido apagado, lo que necesitas es el Espíritu Santo. Y pedíselo con confianza, porque Él lo da a aquellos que piden con fe. Pedile con fe. Y vemos aquí el problema cuando estamos flaqueando en la fe. Y esto es lo más importante que Jesús hace por cada uno de nosotros. Y lo que nos enseña es a permanecer en la oración. Que cuesta un montón. Por eso el título del mensaje, lo que cuesta orar, lo que cuesta separar ese tiempo, lo que cuesta sacarnos de la mente todas las preocupaciones, todas las ansiedades, toda la lista de cosas que tenemos que hacer y todas las cosas que tenemos que pagar y todos los problemas. Tenemos que callar todas esas voces. Aprender a tener ese tiempo de adoración, de entregar nuestras calmas y a veces también de quedarnos callados. Porque hablamos y decimos amén, nos paramos y nos vamos.
Y el Señor se queda como, pero te voy a dar la respuesta y no me diste tiempo. Es ahí donde el Señor te va a traer la respuesta cuando te quedas callado un minuto, quizás 5, quizás 10. El doblar tus rodillas, el apartar ese tiempo a solas con el Señor, es lo que te va a dar la claridad, lo que te va a dar vida, lo que te va a dar paz, lo que va a traer enfoque al propósito, a la misión y a la visión que Dios ha determinado para cada uno de sus hijos. Es importante esto, que le preguntes al Señor, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es la misión personal, familiar y como cuerpo de Cristo? Porque los discípulos entre las multitudes desaparecían. Eran todos iguales. Pero los discípulos son los que están en la intimidad, no los que van solamente por el milagro, solamente por el beneficio, sino los que quieren tener una relación verdadera y genuina con el Padre Celestial. Que el Señor te bendiga en esta semana, sea un tiempo de oración. Dice que Jesús allí en Lucas, cuando Él estaba, creo que estaba Jesús en el Monte de los Olivos, no tengo el capítulo, pero dice que Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Y cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Esto es lo que el Señor Jesús nos está hablando en este tiempo. Oren para que no caigan en tentación. Oren para no caer en la angustia y en la desesperación. Oren para no caer en el desenfoque y caer en las mentiras de Satanás que te dice que vos no podés, que sos un fracasado, que no tenés, que no te alcanza, que... Mentiras. Mentiras de Satanás. Porque su palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo. Que Él es nuestra fortaleza. Y que Él nos va a guardar en el día de la tentación. Pero ¿qué es el paso que tenemos que dar? Orar. Levántense, les dice, y oren. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Para no caer en esos pensamientos de angustia y desesperación. Que el Señor te bendiga, te dé las fuerzas para no perder el camino, porque cuando no tenés la dirección, si la palabra dice que su palabra es lumbrera a mis pies, el no tener la palabra es oscuridad. Y si no tenemos la palabra de Dios, si no tenemos la oración, lo más probable es que caigamos en pecado. Lo más probable es que caigas en tentaciones. Lo más probable es que cedas tu voluntad a deseos pecaminosos. Esto es una lucha que tenemos todos los días. Pero tenemos que estar firmes en Cristo. El Señor nos ayude en este tiempo a tener el entendimiento, estar claros, nuestros sentidos espirituales bien desarrollados para poder discernir qué tiempo estamos viviendo.
Si tengo que dar ese paso de fe o me tengo que quedar. Si tengo que comprar o tengo que vender. Si tengo que guardar o tengo que regalar. Todo el tiempo nuestro cerebro está tomando decisiones. Y qué mejor tomar decisiones con la dirección de su Espíritu Santo. El Señor te necesita como no uno más de la multitud, no uno más de las multitudes, sino un discípulo. Un discípulo que sigue, que le busca, que está en contacto, que quiere aprender más y más, como aprendíamos que discípulo significa eso, aprendiz. Y llevar la disciplina, ¿no? Que de ahí viene la palabra discipulado. Llevar a otros a los pies de Cristo. No digas, soy pequeño, no sé hablar. Sino que confía en el Señor, que Él va a poner la palabra en tu boca para poder dar la palabra justa y necesaria que esa persona necesita. Que las decisiones que puedas tomar en tu corazón no sean emocionales, circunstanciales, y que no estemos reaccionando, sino que estemos accionando nuestra fe. No reaccionando a las situaciones, sino accionando nuestra fe. Accionando la confianza en el Señor, que Él es el que nos va a ayudar en este tiempo. Dice en Lucas 24:36, que todavía, Lucas 24, para que lo busque, capítulo 24:36, vemos un poco más adelante, y lo voy a parafrasear un poco porque si no se nos va a extender el tiempo, la historia de esos dos discípulos que iban de camino a Emaús, esos dos discípulos que iban de regreso, iban contándose lo que habían experimentado. Ya lo hemos compartido, esta prédica de que Emaús significa lugar templado, o sea que iban hacia la tierra de la tibieza. Y eso es lo que muchas veces cuando sin darnos cuenta, estamos hablando de lo lindo que estuvo la reunión, de lo bien que estuvo el grupo de oración, pero vamos caminando hacia otra dirección que no es la del aposento alto y de permanecer en lo que experimentamos en la intimidad. Estos dos hombres estaban caminando hacia Emaús, lugar de la tibieza, pero el Señor les salió al encuentro. Y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde van? Pero vos sos el único que no ha escuchado lo que ha sucedido de Jesús, y les empieza a explicar. Y así van charlando hasta un punto en donde Jesús le dice, bueno, yo voy a seguir camino, pero ya era de tarde. Estos dos hombres le invitan a Jesús a decir, mirá, pasá la noche con nosotros. Ellos no sabían que era Jesús todavía, no se habían dado cuenta, sino que estaban todavía con su mente en lo que habían vivido, en lo que habían experimentado tiempo atrás. Sus ojos no podían ver a quien tenían delante de sus ojos era el Señor. Y dice la palabra que estaban apesadumbrados, que estaban, no sé cómo dice su versión, pero que estaban desanimados, cabizbajos. Y es la situación que muchas veces de nosotros nos encontramos ante las diferentes problemáticas, ante las diferentes situaciones que debemos enfrentar cada día. Pero ¿qué hizo Jesús? Se fue con ellos y fue a cenar. Y dice que cuando se sentaron a la mesa, Él partió el pan, les dio de comer, y dice que al instante sus ojos fueron abiertos. Y dice que el Señor desapareció. Y ahí entendieron y dijeron, no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos hablaba y nos decía y conversábamos. Ahí cayeron en cuenta de que era el Señor que estaba con ellos. El Señor está a tu lado. Él conoce
tu corazón. Él conoce tu dolor. Él no es indiferente a tus dolencias. Él no es indiferente a tus sueños y a tus anhelos. Al contrario, Él te los quiere dar. Pero tiene que haber un propósito, un orden en tu vida. Porque quizás te puede dar eso que tu corazón anhela, pero eso lo que va a hacer es apartarte y separarte más de sus propósitos. Él lo que quiere es que vuelvas a ese lugar de la intimidad. Dice que estos dos hombres regresaron nuevamente a Jerusalén y allí se encontraron con esto que vamos a leer para finalizar en el Lucas 24:36. Estaban experimentando lo mismo. Dice que todavía estaban todos ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué vienen las dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos y luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y dice que después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alegró de ellos y fue llevado al cielo. Se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Tremendo pasaje para que entendamos, comprendamos que el Señor puede abrir nuestro entendimiento para entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para mi vida, para que no le siga escapando, para que no siga errando, para que no siga sumido en esa tristeza, en ese desenfoque y aún en todas las reacciones. Dice que estaban allí cuando lo vieron aterrorizados porque no sabían si era un fantasma. Que nosotros tengamos el discernimiento claro para entender que la presencia de Dios está en mi vida en todo momento, en todo lugar. Que el Señor te va a dar la sabiduría y la fortaleza para tomar sabias decisiones, pero la principal, de ser su discípulo. El Señor los bendijo, ascendió a los cielos y le dijo: quédense en el lugar hasta que sean revestidos de poder. Esa promesa se cumplió. Y esa promesa se cumple en cada uno de aquellos que deciden ir a ese aposento, a ese lugar de intimidad, a ese lugar donde usted entrega y expone su causa delante del Señor. Y Él va a ser tu fortaleza, Él va a ser tu guía, Él va a ser tu maestro para que vos seas un buen discípulo de Jesús. Y el Espíritu te va a guiar dónde vas a servir en la comunidad, dónde vas a servir dentro del cuerpo de Cristo. Y no vas a estar errando, no vas a estar diciendo, bueno, ¿dónde es que yo tengo que estar?
no vas a venir a preguntarle al pastor, sino que el Espíritu te va a dar testimonio y te va a mover hacia dónde es tu lugar de servicio y de impacto, no solamente en la iglesia, sino donde Dios te ha puesto para que seas sal y luz. Dios te bendiga. Póngase de pie, por favor. El costo del discipulado cuesta, pero vale la pena. Los beneficios que trae a tu vida es mucho más de lo que vos te puedas imaginar. Los beneficios de poner la confianza en el Señor es que ya no depende de tus fuerzas, ni de cuán temprano te tengas que levantar por la mañana y cuán tarde te tengas que ir a acostar para alcanzar tus sueños. Cuando tenés al Señor en tu corazón va a ser más que suficiente el tiempo que Él te va a dar. Él va a redimir el tiempo y va a ser mucho más fructífero tu tiempo con el Señor que fuera de Él. El Señor va a multiplicar tu vida, va a multiplicar tu tiempo, va a multiplicar tu salud, tu fuerza, tus finanzas. Y estos son algunos de los puntos que son muchos más, que es tener paz en el corazón y decir, Señor, sea que vivamos o sea que muramos, esta seguridad, estas palabras que Pablo podía decir, si vivo, vivo para el Señor, y si muero, para Él muero. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y no hay sobresaltos, no hay ansiedades, tampoco es conformismo y quedarnos esperando, sino que hay un costo, como leíamos y aprendimos en esta noche. No escatimes esfuerzos para buscar la presencia del Señor. Dice que el que le busca, le halla. No te canses, no te desanimes en este tiempo. Que nada te desenfoque ni te diga ya para qué seguir yendo a la iglesia si es la misma circunstancia, es el mismo asunto. No es lo mismo. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le buscan con un corazón humillado, rendido y decir, Señor, ya no puedo más. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mis finanzas, te rindo mi matrimonio, te rindo mi familia. Que ya no tengas que seguir dando trabajo, preocupándote con ansiedades, sino que puedas tener la paz que solamente Jesús da. Oramos, Padre, venimos a tu presencia en esta hora. Te pedimos perdón si no hemos sido esos discípulos, que vos llamaste, que al instante que dejaron las redes y te siguieron. Ayúdanos a desenfocarnos de lo material. Ayúdanos a tener claro nuestro propósito, por qué servimos, por qué hago lo que hago. Señor, que tú abras el entendimiento como lo hiciste con los discípulos. Que tus hijos y todos podamos comprender, entender y obedecer tu palabra. Una vez más venimos a tu presencia, Señor. Te entregamos a ti toda ansiedad, toda preocupación, toda frustración, todo enojo, toda humillación, todo desprecio, todo bullying. Toda palabra mentirosa de Satanás queda cancelada en el nombre de Jesús. Y sobre tus hijos hay paz, hay gozo, hay dirección clara. Hay, Señor, una palabra en esta noche sobre tus hijos de que el costo que nosotros debemos pagar
por ser tus discípulos es la mejor inversión, que vale la pena, Señor. Y te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú bendices a tu pueblo, tú bendices a tus hijos, tú los llenas con tu presencia en esta semana. Señor, tú les ministras allí en la intimidad palabra y fortaleza, direccionamiento claro para ser obedientes, Padre. Que volvamos a ese aposento alto, a ese lugar de intimidad, de clamor, de intercesión. Señor, porque sabemos que tú estás, Señor, en cada corazón. Tú habitas en cada corazón. Y te pido que manifiestes tu poder en cada uno de tus hijos en este tiempo. Los bendigo con toda bendición celestial. Señor, para no ser multitud, sino ser discípulos. Gracias por tu palabra, porque nos bendice, nos fortalece, nos direcciona y nos ayuda en la debilidad. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor.